Más fuerte que las balas es un texto desarrollado por mi amiga y compañera Lisbeth Vargas Villegas. Muchas gracias por esta colaboración hacia el Día de los Bestias. El día de hoy hablaremos del 2 de octubre. Ese 2 de octubre que no se olvida, mas sin embargo está ahí, cada día quizás perdiendo vigencia. Las nuevas generaciones no comparten los ideales de viejas guardias. ¿O será acaso que las peleas que ahora luchan los jóvenes son igual de válidas, pero simplemente diferentes? El 2 de octubre cada vez se nos parece más lejano. Aquella memoria de 1968 queda un poco diluida en estos momentos de COVID, en estos momentos de fuertes presiones nacionales e internacionales. El día de hoy, el Día de los Bestias, reflexiona sobre el olvido, el perdón y el 2 de octubre. Más fuerte que las balas, Lisbeth Vargas Villegas nos dice: he visto a muchos caer. Los tlatelolcas gobernaron estas tierras. Los teotihuacanos comerciaron por aquí. Me construyeron después que a Tenochtitlan. Vi crecer su imperio y extenderse por el Valle de México. Fui testigo de sacrificios, guerras y rituales al dios sabio, al que pide la guerra, al que manda el agua. En mis huesos está plasmada la memoria, los años gloriosos, las heridas abiertas. 3 culturas dejaron huella en mi dermis de arena. Los vientos me alisaron, las aguas se mezclaron con gotas saladas. Vi caer al joven emperador acorralado por los barbudos. Vi el amanecer de una nueva era. Grandes muros se levantaron alrededor, nuevas voces, nuevos credos, nuevas plegarias. Las quejas color canela se hicieron en silencio. Se apagó el fervor al sol, a la tierra, al viento. La bola pidió la cabeza del mal gobierno y cayeron las cadenas que oprimían a los indefensos. Invasiones, guerras y muertos dejaron a su paso las varias vueltas al sol. Ni vagones, coches o televisores transformaron el corazón de los modernos tlatoanis. La perversidad se hizo presente. Entre botas, tanques y guantes blancos me bañé con sangre. Ese día cientos de almas se reunieron sin saber que a un monstruo se enfrentarían. Ave de metal, señal de salida, disparos de la nada. Empezó la carrera. Los de verde respondieron. Muchos a los civiles defendieron. Los francotiradores no daban tregua. Los del Olimpia a los líderes aprendieron. Un tamborileo vil sonaba. La pólvora no dejó de explotar. Pies, almas y corazones corrieron desesperados. Los cuerpos se volvieron escudos, la sangre se congelaba. La razón no entendía la realidad. Los alumnos cayeron frente a los maestros. Las palabras de consuelo no eran suficientes. Vi extenderse una alfombra de cadáveres. Hubiera querido protegerlos con mis entrañas del genocida perverso. 29 fue el saldo oficial. La verdad no se sabe. Cientos desaparecieron y murieron aquella noche. Había sido un día soleado. Los juegos se celebraron sin problema. Los sediciosos estaban en Lecumberri. Su voz no se escuchaba. Ese día, más fuerte que las balas, sonó la voz estudiantil. A muchos lograron callar. Los demás siguen en pie. Mantienen vivo el recuerdo de la sangre derramada de los jóvenes héroes. Porque 2 de octubre no se olvida. Día de los Bestias.
Bienvenidos, escuchas, a El Día de los Bestias. En esta ocasión, este será el episodio que pasará a la historia como el episodio número 8. Y así es como arrancamos con este relato de Lisbeth Vargas, que se une a los miles de voces que han intentado mantener vigente un movimiento que, al parecer, con el paso del tiempo y esta pandemia que nos aplasta, parece quedar sepultado en la memoria colectiva de un pueblo que ya no es el mismo. Le doy la bienvenida y agradezco su presencia a mis compañeros Ariel, Alejo y al mismísimo Keno. ¿Qué me cuentas, Keno? ¿Qué onda, amigo? Pues nada, aquí súper ansioso de saber muchas cosas que lamentablemente no sé. Dicen que el 2 de octubre no se olvida, pero pues como no sabía nada, pues ya se me olvidó todo. Entonces será bueno, ¿no? Este episodio recordar estas cosas que pasaron hace muchísimos años, que han de verdad han perturbado a un país entero, amigo. Sí, exactamente. ¿Tú qué cuentas, Ariel? Amigo, buenas noches, Eugenio, Mike. Me da muchísimo gusto saludarlos, como cada semana. Yo quisiera empezar, y teniendo la oportunidad que me otorgan ustedes, con dos frases que le quedan poca madre al inicio de este episodio número 8. Una es: el dolor es un acto absolutamente solitario. Hablar de él resulta casi intolerable. Indagar, horadar, tiene sabor de insolencia. Pero yo quiero aclarar que si no hablamos de este dolor que llenó a los mexicanos hace ya 50 años, vamos a continuar gestando este olvido, ¿no? Y toco el punto que decías tú, Mike, de que si ya se habrá olvidado. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, mientras haya jóvenes, aunque crezcan con en esta vorágine de nuevas informaciones, pues habrá gente con sangre caliente, ¿no? Que me lleva a mi otra frase que dice: un joven es siempre una incógnita. Matarlo es matar la posibilidad del misterio, todo lo que hubiera podido ser su extraordinaria riqueza y su complejidad. Pues así es, amigo. Este movimiento estudiantil quedó ahí, y a pesar de que permanecen algunas voces que se alzan todavía con cierta pasión, con cierta fuerza, la realidad es que año tras año, ya sea por una razón u otra, el movimiento sufre algunas modificaciones, o en su defecto, pues la gente deja de participar. A mí me gustaría comenzar con el inicio de esto que fue el llamado episodio funesto, episodio negro de la política mexicana, que pues lamentablemente sucedió aquel 2 de octubre de 1968. Y pues una de las principales efervescencias estudiantiles se dio bajo un pliego petitorio de 6 puntos, ¿sí? Que de alguna manera buscaban los estudiantes, dentro de otras cosas, que tuviéramos libertad a los presos políticos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de algunos jefes policíacos. Por ahí hay 2 nombres puntualmente de estos jefes policíacos. La indemnización de familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Este fue, en un primer momento, este pliego petitorio, que ya venía como consecuencia de una serie de pugnas de parte de la comunidad estudiantil, pues para de alguna forma alzarse contra el régimen, este régimen de alguna manera tristemente célebre, el llamado PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que tenía a México sometido a una dictadura que también fue conocida como la dictadura perfecta. ¿Tú qué me cuentas, Keno?
este podcast se trata de misterios y cosas perturbadoras, ¿no? Y uno de los grandes misterios que suena mucho en este episodio negro de la historia de México es que dicen que hubo miembros del ejército, militares vestidos de civil, que se metieron entre los chavos, entre los estudiantes, y desde ahí, desde abajo, empezaron a disparar, ¿no? Iban armados y empezaron a disparar contra los estudiantes, y así fue como lograron masacrar a centenares de personas, ¿no? Esto es un misterio porque tampoco se ha revelado totalmente la verdad. Ahorita no me quiero adelantar mucho con mis recomendaciones finales, pero solamente les puedo decir, hay muchos sobrevivientes hubo muchos sobrevivientes de esa masacre, y después, años después, los han entrevistado en documentales, en series y en noticieros, reportajes, y ellos mismos han dicho eso, ¿no? Que fueron testigos de que había como involucrados, como dobles agentes, por así decirlo, que estaban ahí entre ellos, mezclándose, y fue como empezaron. No fue, como bien se dice desde antes, una orden del presidente que dijo el presidente, ¿saben qué? Échenselos a todos, y después llegaron las tanquetas y los hombres armados y lo como quieran, ¿no? Sino ya estaban ahí y ya sabían a lo que iban. Exactamente. Sí, hay muchas versiones de todo esto. ¿Tú qué sabes del origen, del inicio de esta situación, Ariel? Pues mira, sí está interesante que podamos ubicar a nuestros escuchas desde una perspectiva cronológica, pero antes de abordarla, desde los primeros inicios de este movimiento estudiantil y después la creación del famoso Comité Nacional de Huelga, integrado por muchos alumnos de diferentes facultades de la Universidad Nacional y también del Instituto Politécnico. Yo quisiera que hablemos un poco de la palabra represión, porque es una palabra fuerte, es una palabra que tiene distintas connotaciones, pero casi todas negativas. En este sentido, lo que yo pude investigar acerca de la palabra represión es que significa contener, refrenar y moderar, impedir un comportamiento o castigarlo una vez producido, y también pues sus conceptos generalmente son opuestos de la libertad y de la tolerancia. ¿Por qué estoy hablando de represión? Porque es lo que sucedió en este episodio sangriento, vergonzoso para nuestro país, y no sé ustedes si tengan algún comentario acerca de esta palabra represión desde el punto de vista pues jurídico, social y evidentemente histórico, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el ejercicio del poder siempre ha tenido estos matices, porque al final de cuentas, pues el ejercicio de su máxima expresión como autoridad, pues permite caer en excesos, y ya lo analizamos en algún momento, este comportamiento de la turba, este comportamiento de la masa, genera, pues ciertamente, comportamientos erráticos, un poquito fuera de conciencia, un poquito fuera de normas sociales o de entendimientos, y una mezcla de todo esto fue lo que sucedió en ese momento, y al mismo tiempo pues la incapacidad de mediar por los canales vamos a decir apropiados, o por los canales pacíficos, un conflicto que, como bien dices tú, no nace en el momento de esa existencia de este pliego petitorio de 6 puntos, viene naciendo y empujando desde bastante tiempo antes, y la autoridad se ve de alguna forma rebasada hasta el momento de esta represión. La represión es, en consecuencia, una jugada desmedida, un ejercicio desmedido de la autoridad, con el fin de contener un movimiento que fue creciendo y que se les fue de las manos, que no lograron pues mediar de una manera civilizada. Yo creo que la autoridad, en el ejercicio máximo de estos mecanismos de coerción social, pues puede caer en el exceso. Y también es cierto que muchas veces el perfil de los uniformados o el perfil de las personas que ejercen el poder ahí
en el campo de batalla, digamos, en el día a día, pues muchas veces no es precisamente el más adecuado o no es precisamente como el mejor capacitado, y ahí es donde se pierde un poquito la brújula de hasta dónde el derecho permite o no el ejercicio pues de la ley y de ese poder coercitivo que impera y que retiene el propio Estado, pues ahora sí que para salvaguardar la integridad de la mayoría, ¿no? Este ejercicio de violencia, de fuerza, de manifestación de la autoridad, pues obviamente cae en excesos, en situaciones críticas, como este caso y otros más en la historia más reciente de nuestro amado país. ¿Tú cómo ves que no? Sí, claro. Pues mira, así como estaban diciendo, la represión a mí se me figura que es como una olla de presión, una olla express, ¿no? Según documentación, ya llevaban como 100 días manifestándose los estudiantes con su pliego petitorio, a lo mejor muy exagerado, a lo mejor no, es lo de menos, pero ya llevaban 100 días manifestándose. El gobierno no sabía qué hacer, tampoco estaba preparado para estos movimientos tan grandes. Si ahorita, por ejemplo, el movimiento feminista que hubo apenas en la Ciudad de México, pues hubo vandalismo, se juntaron, hicieron desmadre y medio, pero el gobierno ya estaba un poquito más preparado y más consciente de lo que iba a pasar, o lo que estaba pasando. Pero en esa época no sabían ni qué pedo. Y luego los chavos, los estudiantes, pues iban con la adrenalina hasta arriba, estaban dispuestos a todo. Por ahí vi unas imágenes que estaban quemando algunas puertas y edificios de gobierno. Eso súmenle que, como bien dicen, ¿no? Los elementos militares de esa época pues tampoco eran los más adecuados ni los más adiestrados del mundo, y entonces pues se contagia ese entusiasmo, digámoslo así, y esa adrenalina que se contagia, esas emociones negativas y positivas como hubiera, y pues todo tronó como una gran bomba en un instante donde a lo mejor, y quiero pensar que el presidente de la República en esa época, que tanto se le echa la culpa de toda esta situación, a lo mejor dijo o quiso hacer una estrategia un poquito diferente y se le fue de las manos por el miedo, por la presión social, por la presión de los demás políticos. A lo mejor los militares pues se les fue la mano porque estaba al calor del ambiente. Bueno, pudieron pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero esto de la represión, aquí en esta situación, se me figura así como un hoyo de presión que tuvo que explotar al final, muy feo, y salieron muchos heridos y muchos muertos, pero tuvo que explotar de alguna manera. Pues vaya, sí, evidentemente que la presión se fue juntando, así como tú lo ves, como si fuese una olla, y pues tenía que reventar de alguna manera, ¿no? Obviamente no reventó de la manera más adecuada, pero pues era inevitable. No sé cómo veas estos intentos de explicación de la palabra represión, Ariel, tú que eres abogado, ¿qué visión tienes al respecto? Yo considero que nosotros deberíamos, o más bien tener una noción general, cada uno de nosotros como parte de una sociedad. A veces hay factores que impiden que uno adquiera esa conciencia, ¿no? de lo que somos, que hemos hablado de este tema ya en contadas ocasiones aquí, partiendo del punto de vista filosófico, pero siento que en países como México, que estamos en vías de desarrollo, es evidente que existen todavía mecanismos autoritarios que ciertamente limitan el actuar y agravian los derechos de cada uno de nosotros, que en sí nosotros somos el Estado, nosotros, todo el cúmulo de ciudadanos, nosotros somos el Estado. Que el Estado está organizado de cierta manera en la que hay gente que desarrolla las tareas, ¿no? Y que pues tiene que hacer cumplir la ley de una u otra forma y de salvaguardar nuestros derechos. En este sentido, pues sí, México es un país con represión, y yo creo que un poquito más adelante vamos a tomar en cuenta, digamos, que los remakes de esta masacre del 68,
que tenemos muy cercano hace poco a Ayotzinapa, y un poquito más atrás la huelga de la UNAM del 99. Pero no más importante, pero más reciente, Ayotzinapa, que hay 43 estudiantes desaparecidos, y evidentemente estamos viendo ahí represión. Yo quisiera retomar el aspecto cronológico del movimiento estudiantil del 68. No solamente eran estudiantes, había gente de la UNAM, había gente del Instituto Politécnico Nacional, pero también había profesores, había intelectuales, había amas de casa, había obreros, había profesionistas, y pues toda la sociedad estaba, digamos que en un gran porcentaje apoyando este movimiento. ¿Cómo se dio el movimiento del 68? Salvo lo que ustedes agreguen, ¿no? Pero yo tengo entendido que esto empezó en julio. En realidad fueron 2-3 meses antes de la masacre, que inició todo con un pleito entre dos, digamos que grupos de estudiantes. Unos eran de la vocacional del IPN y otros eran de la Universidad Nacional Autónoma de México, de alguna de las preparatorias, que estaban sosteniendo un partido de fútbol en la Ciudadela. Entonces se hacen de palabras, se agarran a madrazos, y como la tensión estaba latente porque era una etapa en donde se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en nuestro país por primera vez en un país latinoamericano, pues el gobierno evidentemente no quería que la atención mundial se centrara en este conflicto. Por lo tanto, cuando se da la pelea entre estas dos facciones de diferentes instituciones educativas, que también se menciona que había porros y que fósiles, etcétera, pero que se dan ahí su agarrón en la Ciudadela, al otro día continúa la bronca. Dicen que hay algunos estudiantes de la vocacional que van a aventarle piedras a unas preparatorias, creo que la Itaco Choterena se llamaba, y llegan los granaderos. Y los granaderos empiezan a reprimir, los granaderos empiezan a golpear estudiantes, se meten, porque toman los estudiantes una escuela, pero no contaban con que los granaderos no les iba a importar, se meten y empiezan a golpear estudiantes, profesores y hasta la gente que iba pasando. Ahí se gesta el conflicto. Ese es digamos que la génesis de este conflicto. Por eso los estudiantes terminaron de alguna manera uniéndose. Ya después, en una manifestación que reconocía la Revolución de Cuba, que llevaban a cabo los politécnicos, gente de la UNAM se les unió y fue la primera manifestación, dando como consecuencia que después hubiera consejos o hubiera reuniones entre estas dos instituciones y se instituyera finalmente el Consejo Nacional de Huelga, que, como bien menciona Miguel, crean los 6 puntos del pliego petitorio, que en alguna literatura, en alguna novela, mencionan a los principales artífices o testigos o cronistas de ese movimiento, que no eran unos puntos tan radicales como los que había, por ejemplo, en la primavera, en la primavera francesa, que se le conoció esta tipo manifestación, revolución muy grande en Francia, ¿no? Aquí eran más centrados, más sencillos, donde se pedía el diálogo público, que nunca se dio. Perdón por extenderme, pero sí es como de alguna manera la génesis del conflicto, esta bronca entre las dos facciones de las instituciones educativas. No, es que aquí mi comentario va que todo esto que dices, aunado a que pues la sociedad ya ahora sí que la gente grande pues también criticaba mucho a los estudiantes y a los universitarios, a los intelectuales de filosofía, porque pues estaba también, acaba de suceder toda esta ola hipiosa, ¿no? Donde es muy famosa, por ejemplo, la portada de un periódico donde mencionan lo de Avándaro, que había marihuaniza y sexo y todo de los satanismo de los no estudiantes, sino de jóvenes. Entonces el rango de edad, pues la gente grande que estaba en puestos públicos o que eran los padres de muchos de ellos, pues sí satanizaba y criticaba a estos estudiantes porque decían, pues estos güeyes nomás se quieren motear, ¿no? O nada más quieren echar desmadre y no quieren estudiar.
Entonces, Sí, tienes razón. yo creo que también ellos estaban enojados, los estudiantes, los que se fueron a marchar a la huelga, porque también ahora sí que en su casa no los pelaban. Pues fíjate que esto que comentas acerca de cómo se fue uniendo la gente, pues de alguna manera presión que se ejerce por parte de los granaderos, la que es como el pretexto para unir a diferentes voces, y es justamente lo que pasó. Creo que tenemos por ahí un problema con Miguel. Sí, claro. ¿No, Eugenio? Sí, ya ves que un poquito de yo creo que son los Illuminatis que andan bloqueando, nos están reprimiendo las señales. O alguna siniestra división de investigación gubernamental, ¿no? Sí, amigo? sí, fíjate que hace ratito que mencioné lo de Avándaro, que había un cartel muy famoso de un periódico, pues, una nota donde había marihuaniza y estaban los estudiantes pues mal vistos. Ya verificando la información, el Festival de Avándaro fue en 1971, pero yo estaba refiriéndome a un contexto de que todos esos años, desde los inicios de los 60s, finales de los 50s, los jóvenes siempre han sido mal vistos por la sociedad adulta, ¿no? La sociedad grande, los que están en los altos puestos. Aún hoy, en 2020, los mismos gobernantes o la gente grande, pues ve con malos ojos a los chavos que se tatúan, a los intelectualoides, hipsters que hablan de legalizar las drogas, por ejemplo, ¿no? La marihuana y todo eso. Entonces, esto no creo que no ha pasado, pues de moda, por así decirlo. Sigue estando vigente, ¿no? Desde siempre. Sí, pero fíjate que yo te podría decir que todo lo que acontece en la vida política, social, económica, filosófica, psicológica, todo obedece a un contexto. Y pues es muy cierto también que lo nuevo siempre provoca una reacción. En este sentido, pues la juventud siempre ha sido la abanderada de traer lo nuevo a la vista de todos, ¿no? Y lo nuevo y lo diferente, pues llaman la atención y crean ámpula, ¿no? En determinados aspectos. Creo que nuestro amigo Miguel Ángel sigue con algunos problemas técnicos. Vamos a esperarlo un momentito. Mientras tanto, voy a seguir con este contexto histórico, ¿no? Cronológico. Ándale. Cronológico. Yo les mencionaba que hubo una manifestación que también fue reprimida por la policía, que fue cuando se marchó en pro o reconociendo la famosa Revolución Cubana. Ahí se unieron pues los estudiantes del IPN con los de la UNAM, pero otra vez llegó el gobierno a reprimir. Hubo enfrentamientos que se dieron entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon los planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN, sobre todo en el centro de la ciudad, en la que fue destruida una puerta colonial de la Prepa 1 en San Ildefonso. Esto, amigo Keno, es muy famoso y históricamente se le conoce como el bazucazo, porque con una bazuca los granaderos o la policía rompieron la puerta de esta Escuela Nacional Preparatoria y tomaron las instalaciones. Este es otro evento que exacerbó las pasiones en ese momento, porque estaban invadiendo pues un lugar autónomo que era de la UNAM, ¿no? Oye, amigo, perdona que ¿sí? te interrumpa, ahorita me estoy acordando de otro suceso parecido que hasta lo pudimos ver en una película reciente. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Yo soy un poco ignorante en estos temas, tú me corregirás, pero el famoso halconazo, me suena mucho eso, ¿no? La represión militar en contra de ciudadanos mexicanos. Sí, es un hecho que México tiene en su historia esta característica, ¿no? No somos un país desarrollado y somos un país muy grande, donde impera la pobreza y la analfabetización, de suerte que hay movimientos que se van gestando de gente que tiene algunos, ¿cómo te diré?
algunas perspectivas y visiones acerca de todo lo que está ocurriendo, de toda la basura que se va dando en el país, y pues reacciona, ¿no? Repito, hay que ubicar todo en el contexto para poder entender movimientos como este movimiento estudiantil. Yo estoy de acuerdo que muchas veces se critican las formas, pero a pesar de que yo no he sido muy partidario de algunos métodos, esta investigación me ha llevado un poco a convencerme del poder que tenemos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Parece que nuestro amigo Miguel ya solucionó sus problemas técnicos y está de vuelta con nosotros. Sí, amigo, aquí me conecto desde el epicentro de la tormenta. Justo un rayo nos acaba de sacar de la jugada. Fue quizás un rayo que el presidente Díaz Ordaz nos manda desde el más allá para acallar nuestra efervescencia cibernética y decirnos, aquí sigo. Eso son las bengalas, ¿no? Dicen que, ¿no? Que ese día un helicóptero soltó un par de bengalas como señal de inicio de los balazos, ¿no? A lo mejor este rayo fue media señal. Sí, fue una señal un poco. Sí, no, pues yo creo que sí fue un, tal vez un hacker, decía Keno, de una siniestra agencia gubernamental para acallar el podcast que va creciendo como espuma de cerveza el Día de los Bestias, amigo. Por cierto, ya hablando de estos crecimientos desmedidos, pues actualizarnos la fecha la cantidad de suscriptores al día de hoy. Sí, amigo, de manera exclusiva para todos nosotros, les anuncio que llegamos a la cantidad impresionante de 18 suscriptores. Esto, sin duda alguna, está sentando un precedente entre episodio y episodio, porque el episodio anterior teníamos 11 y ahora tenemos 7 suscriptores más. No mames, se me bajó el azúcar. Sí, amigo, sí. Está bastante agradable, ¿no? Que casi cerca de la veintena de personas ha tenido a bien escuchar, pues aunque sea algún fragmento de alguno de nuestros episodios, que sin duda alguna se irán haciendo célebres por este tipo de temas que hemos estado desarrollando de manera un tanto, pues digamos que con poca técnica, pero con mucho corazón, mucho afán de saber. Y bueno, tocando este tema de mucho corazón, Mike, le mencionaba a Eugenio que después del primer encontronazo con los granaderos, después se dio la represión en la manifestación que se dio para la Revolución Cubana, donde se armó la broncota y se dio el famoso bazucazo, es decir, tiraron la puerta de la Escuela Nacional de Preparatoria en San Ildefonso, la tiraron con una bazuca y ahí ya se armó el aquelarre, ¿no? Ahí nos quedamos, sí, amigo. Ciertamente esta sucesión de eventos de fuerza desmedida por parte del ejército y de las fuerzas aéreas, de las fuerzas armadas, ya me estaba yo acá, estaba ya mal viajando. Es que ese amigo, esa es tu vena de escritor, no la limites, déjala que se... Pero lo que quise decir es que la autoridad y el uso desmedido de la fuerza, pues emplearon tan célebre bazucazo, ¿no? Que así pasó a la historia y que parece que eso sí ya se olvidó, porque de cualquier forma, de esos bazucazos famosos, y si nos vamos por ese tema, yo me acuerdo que por ahí tengo una anécdota del día que agarraron al Barbas y ejecutaron un bazucazo para poder entrar al departamento donde se parapetaba este personaje del crimen organizado de esta nación. Más sin embargo, para retomar al movimiento del 68, este bazucazo pues detona paradójicamente pues el malestar social, la consigna popular en contra del autoritarismo del gobierno en turno. Y esto sí ya es la gota que derrama el vaso y genera lo que vendría a ser este movimiento organizado ya como comité y que pues fuera el principio del fin, ¿no? ¿Cómo ves, que no? Esto me tiene muy anonadado. Fíjense que hace tiempo
Bueno, toda mi educación sobre este tema ha sido a base de documentales que me he tenido que chutar por cuestiones de trabajo y cada vez que los veo, cada año precisamente, pues cada vez me impacta más, ¿no? La verdad no conozco a nadie que me haya platicado sus experiencias, que las haya vivido de cerca o que conozca a alguien que haya vivido esa experiencia. Sin embargo, todo esto estos documentales que he visto, estas entrevistas a la gente que estuvo presente, pues la verdad a mí me hace ver como un estado fallido, ¿no? Como una guerra aquí dentro de nuestro país, una guerra con miles de perdedores, ¿no? Dicen que no hay una cifra exacta de muertos, pero la cuenta oficial son que alrededor de 300 muertos, ¿no? Y 700 heridos. Y 5,000 desaparecidos, o sea, nadie sabe qué pedo, ¿no? El gobierno mexicano oficialmente reconoció solo 26 víctimas. Claro que pues esto está muy alejado de la realidad, ¿no? Dicen, hay cifras más acordes. Por ejemplo, The Guardian, un famoso e importante diario británico, dice que fueron miles de muertes, no solamente de heridos, ¿no? Y esto sigue siendo debate aquí en nuestro país. Sí, exactamente. Siguen siendo esas cifras ocultas, esos episodios tristes que sucedieron en ese movimiento y que de alguna manera nunca vamos a saber bien a bien qué fue lo que sucedió. Es algo lamentable, pero pues, así fue como sucedió. Yo quisiera que, ya que hablamos del origen del movimiento, ya que nos fuimos incluso pues en este recorrido de las peleas estudiantiles, pues todo parece que llegamos a este caldo de cultivo en donde en la Plaza de las Tres Culturas tiene este dramático desenlace y estas bengalas que tira un helicóptero de alguna manera son esa señal que esperaban los elementos del gobierno para pues dispersar a los manifestantes. Estas bengalas, estas señales que caen del cielo, pues son el detonante y comienza este triste y sangriento momento. Hay que recordar que son 52 años ya de estos hechos. Una persona que tal vez, no sé, tenía 15 años, pues ya estaría, o sea, gente que haya participado de esa edad, pues ya ahorita ya tendrían 67 años, ¿no? Ya sería alguien muy adulto, y de alguna manera, pues ya se han ido, esa generación ha ido pues disminuyendo sus filas, ¿no? A mí se me hace que ha sido pues uno de los, el tiempo ha sido uno de los factores que han hecho que de año tras año pues la consigna sea gritada con menos pasión. Ahora sucede este siniestro momento, comienza la balacera, comienza el terror, comienza pues todo el caos, y ahí es donde se dan algunas piezas de arte, ¿no? Piezas que generaron este momento en diversas películas, ¿no? Ahí es justamente donde mucha de la historia quiere iniciar, cuando se nos olvida que todo esto viene de un poquito más atrás, de que se había sumado la comunidad entera, diversos sectores de la población, y desencadena en este momento triste. No sé ni cómo podría haber sido haber estado ahí para ver esta escena de pánico, ¿no? No sé qué opinas, Ariel, de esto. Sí, amigo, yo opino que es imposible experimentar una sensación de no sé, iba a decir empatía, no es el término correcto, porque pues, evidentemente nunca hemos estado en una situación donde escuchas ráfagas de bala que te llegan de diferentes lugares,
que está cercada a la Plaza de las Tres Culturas, es como un embudo del cual nadie puede salir, y pues bueno, estaría de más estar haciendo hipótesis, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que existen diferentes teorías acerca de cómo se fue dando esta masacre. Hay que recordar, y sí me gustaría mencionar el famoso y siniestro nombre de dos partes importantes en el desarrollo de esta masacre. Uno fue la creación del Batallón Olimpia, a cargo de Díaz Ordaz. Lo encargó para mantener el orden porque toda su atención estaba puesta en los Juegos Olímpicos. México ya se había visto sacudido anteriormente, años atrás, en el 58, el movimiento de los ferrocarrileros, una represión también que hubo contra los maestros muy importante, y también hubo otro levantamiento de médicos. Por lo tanto, en esas refriegas con sindicatos o con los mismos ferrocarrileros fue una de las más sangrientas en la historia de México. Entonces ya venían sacudidos los cimientos de este país, ¿no? Cuando llegamos al 68, evidentemente el gobierno del país quería dar una imagen sana de este lugar, de México, y Díaz Ordaz crea, por medio de la Secretaría de Gobernación a cargo de Echeverría, posterior presidente de México, el Batallón Olimpia. Este famoso Batallón Olimpia también se le llamó los Guantes Blancos. ¿Por qué? Pues porque en el día de la masacre de Tlatelolco iban vestidos, eran militares, no hay que olvidarlo, iban vestidos de civil, de paisano, y todos llevaban o un pañuelo o un guante blanco. Entonces por eso se les conoce así. Este Batallón Olimpia fue el que empezó a abrir fuego. Había francotiradores del Batallón Olimpia en las azoteas del edificio Chihuahua. En el tercer piso del edificio Chihuahua es donde se puso el templete, donde los líderes principales del Consejo Nacional de Huelga empezaron a dar sus, ¿cómo decirlo?, discursos o disertaciones. Abajo las brigadas estaban boteando, estaban consiguiendo dinero que se ocupaba principalmente para papel, para comprar papel, para imprimir volantes y para imprimir, que bueno, las imprentas estaban a cargo de las instituciones educativas, de ahí sacaban todo, ¿no? Entonces este Batallón Olimpia fue el que dicen que cuando se soltaron las bengalas comenzaron a disparar, pero había también ya tropas del ejército que estaban abajo, y fue lo que creó la confusión: ¿quién disparó primero, el ejército o los francotiradores del Batallón Olimpia? Y me regreso, hubo otra siniestra creación del gobierno mexicano en forma de una institución que se llamó la Dirección Federal de Seguridad, muy siniestra, donde eran los encargados de sembrar el terror entre el movimiento estudiantil, de hacer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de líderes y de estudiantes. Hubo mucho cúmulo de testimonios acerca de este tipo de represión de parte de la Dirección Federal de Seguridad, de torturas, de descargas eléctricas en los intestinos, de ahogarles la cabeza en aguas con estiércol, pidiéndoles que sacaran información y diciéndoles quién les daba el dinero, porque había personajes políticos que estaban pugnando, y esto sí se los menciono porque es algo muy importante en todas las teorías que se han dado en torno al 68, en torno al juego presidencial. ¿Quién iba a ser el próximo presidente después de Díaz Ordaz? Entonces muchos estaban atacando a su secretario de la presidencia, se apellidaba Manatú, y entonces torturaban a los estudiantes y les decían: ¿cuánto dinero te dio Manatú? ¿Cuánto te dio el de Agricultura Gil Preciado? Y ellos, pues, en todas las crónicas que existen, ellos decían: el dinero lo obtenemos boteando, no obtenemos el dinero de un político. El gobierno mexicano, tan acostumbrado a infiltrar gente en los movimientos sindicalizados y manifestaciones, quería inventar razones políticas, cuando el movimiento se mantuvo, por esencia, libre de todo esto e incorruptible. Tanto así que se pedía el diálogo público enfrente de todos, y el gobierno mexicano nunca accedió. Hay una frase muy famosa de Díaz Ordaz que dice, refiriéndose a su mano, que una mano está tendida en el aire y que él quiere ver cuántas manos de mexicanos iban a sujetar esa mano para solucionar el problema. Estoy extendiéndome un poco, pero este es en sí el contexto general.
el batallón Olimpia sí existió, sí desempeñó un papel brutal en la matanza, y como mencionaban ustedes hace ratito, la cifra de muertos no oficial, que ya tocó el periódico The Guardian, es de 325 muertos. Octavio Paz dijo, ¿cuántos murieron? Pues sí, esa es la cifra, los heridos deben de haber sido miles, lo mismo que las personas aprendidas. El 2 de octubre del 68 se terminó el movimiento estudiantil, y también terminó una época en la historia de nuestro país, amigos. Y aparte es el único movimiento estudiantil en el mundo, en la historia, que ha terminado con una matanza. Y duró bastante tiempo, 146 días según datos oficiales. Sí, justamente ahí queda de manifiesto la incapacidad del gobierno para tender los lazos de negociación bajo conductas civilizadas y bajo, de alguna manera, pues sí, con el ejercicio del derecho, con el ejercicio de la autoridad, pero sin llegar a estas dramáticas consecuencias. Una de las lamentables situaciones, obviamente, pues, por decirlo menos, es todo como este precedente que se establece a partir de este movimiento. Ya la libertad de expresión que siempre se cuestionó al régimen del Partido Revolucionario Institucional, pues quedó ya dramáticamente de manifiesto. Ya quedó como con todas las cartas expuestas de cero tolerancia y de cero apertura hacia el diálogo. La matanza de Tlatelolco de alguna forma fue ese acuse de recibo de que la autoridad en el gobierno iba a hacer oídos sordos a cualquier situación. Y yo creo que esto abre este tema que podríamos decir en nuestra agenda, es la huella social. La huella social del movimiento del 68 es ineludible, está permanentemente vigente, porque la represión al final de cuentas sigue siendo, lamentablemente hasta nuestros días, una situación que se sigue manifestando. Yo creo que en las principales ciudades se controla un poquito más, precisamente por ese, digamos, esa vigilancia que existe por parte de la sociedad hacia las autoridades. Entonces se controla un poco, pero sucedió lo de Ayotzinapa, en esta comunidad donde pues evidentemente nuevamente se presenta una situación violenta y nuevamente se presenta una ineptitud por parte de las autoridades para poder disuadir estos movimientos, estas pequeñas efervescencias que generan estas lamentables consecuencias, ¿no? La huella social de 1968 quedó ahí precisamente como este fantasma que siempre va a rondar cualquier manifestación social, en el temor, en la represión, ¿no? El temor basado en este hecho que sentó este precedente. Está cabrón porque ahorita regresándonos a lo del 68 y como dice nuestro amado expresidente Enrique Peña Nieto, ¿y ustedes qué habrían hecho, no? Si ustedes hubieran sido los presidentes en esa época, pues yo en lo personal, pues a lo mejor no les iba a hacer caso, a lo mejor no iba a cumplir con el pliego petitorio, pero si ya tenía encima a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues ¿sabes qué? Los traigo, tenemos un diálogo, les doy su avión, si quieren. Exactamente, abres el diálogo enfrente de todos. ¿Ya? Y ya, ¿para qué? Para llevar tranquilo los Juegos Olímpicos, que es un evento internacional donde vas a tener los ojos del mundo ahí, y aún así, estos Juegos Olímpicos fueron presentados por Díaz Ordaz como la Olimpiada de la Paz. Y en la ceremonia inaugural, fíjense que un grupo de manifestantes, de sobrevivientes, lanzó al palco presidencial un papalote negro, ¿no? Como símbolo de repudio a la masacre de todos sus compañeros. Y yo creo que ese momento ha de haber sido, al momento que lo televisaron, ha de haber sido muy impactante, ¿no? A los ojos de todo el mundo. Sí, y ¿sabes qué, amigo? Ahorita que mencionas esto de que pues había gente, había ojos internacionales aquí, incluso en el día de la matanza, allá había corresponsales extranjeros
que venían a cubrir los Juegos Olímpicos y estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas. Eso es un hecho. Ellos se encargaron de mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo en México. Fue inevitable, ¿no? Que este suceso no llegara, o más bien llegara a ojos de todo el planeta Tierra, pues por lo que venía, ¿no? Y como dices y refieres, Díaz Ordaz pudo haber, digamos que en una de estas manifestaciones donde, fíjense bien, yo sí quiero tocar este tema porque se me hizo bastante impresionante. Hubo 3 manifestaciones así grandes. Hubo una que se llamó la Marcha del Silencio y hubo otras 2 que llegaron al Zócalo, que distintos cronistas y partícipes del movimiento decían, güey, nadie creía que íbamos a poder plantarnos en el Zócalo, un lugar histórico, un lugar espiritual de la nación mexicana, de raíces hondas, de sangre, de idiosincrasia. Nadie creía que íbamos a llegar ahí y finalmente llegaron. Y hubo una manifestación de 250,000 personas. Imaginemos ese número. Y después hubo otra de 500,000 de personas en el Zócalo de la ciudad. Y para mí es impresionante que todos gritaban las consignas, ¿no? Le gritaban a Díaz Ordaz. Si Díaz Ordaz sale al palco en Palacio Nacional, pon tú que le iban a seguir gritando, le iban a aventar, pero él iba a dejar una imagen de que yo no me escondo, aquí estoy, ¿no? Digo, es muy fácil para mí decirlo, pero de lo que yo investigué, lo que he leído, esa hubiera sido una postura bastante inteligente, pero hay que recordar que estaban dándose ahí los catorrazos por ver quién era presidente y también esa era una lucha de poderes y pues estaba el toma y daca durísimo. Antes de avanzar un poco lo que quería tocar el Mike, sí me gustaría que habláramos como huella social del pliego petitorio, amigos, del Consejo Nacional de Huelga, no sé cómo vean. Sí, adelante. ¿Qué consideras de estos 6 puntos que pudieran haber generado un cambio? Porque ciertamente, por ejemplo, la derogación de los artículos 145 y 145 bis, pues era un tema muy, muy, muy puntual. La desaparición del cuerpo de granaderos, de alguna manera, pues era hasta cierto punto un poco, pues, a lo mejor exagerado, porque al final de cuentas sí se necesitaba una fuerza de choque, ¿sí? que pudiera contener de manera enérgica cualquier otra cosa, ¿no? Obviamente se empleó en contener a los revoltosos estudiantes que estaban peleando entre 2 escuelas, pero bueno, de alguna manera creo que es necesario que exista un cuerpo de choque, pues para contener algunas situaciones, ¿no? Pero no sé, la destitución de algunos jefes policíacos y demás, ¿tú qué puedes decir que quedaron ahí como huellas de estos 6 puntos? A mí me parece que el punto número 1 del pliego, la libertad de todos los presos políticos, es una característica, ¿no?, de los pliegos petitorios de movimientos estudiantiles en donde se generan huelgas y paros nacionales, ¿no? Hay que recordar, como ya lo mencionábamos antes, que había presos políticos de líderes de los ferrocarrileros, de maestros, de doctores. Por lo tanto, pues se estaba solicitando la libertad de estos presos políticos como un gesto del gobierno de querer mostrar apertura al diálogo y decir, bueno, ok, ahí nos va. El segundo punto, a mi parecer, el más importante de todos, la derogación, como tú comentabas, Mike, del artículo 145 bis del Código Penal Federal, sí me parece que dejó una huella. ¿Por qué? Porque este artículo consagraba o señalaba el delito de disolución social, y permítanme leerles un poco acerca de qué se refiere este delito, o a qué se refería ese delito, ¿no? Comete el delito de disolución social el extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o cualquier otra forma realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afecten el reposo público o la soberanía del Estado mexicano. Se afecta el reposo público cuando los actos de disolución social definidos en el párrafo anterior tienden a producir rebelión, tumulto, sedición o escándalos.
La soberanía nacional se afecta cuando los actos de disolución social puedan poner en peligro la integridad territorial de México, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. Con ello se dotó a la autoridad judicial de una enorme discrecionalidad para perseguir y juzgar a los disidentes políticos y reprimir los movimientos sociales. Por ejemplo, López Mateos reprimió el movimiento ferrocarrilero de finales de los 50 y los movimientos de médicos, electricistas, petroleros, telegrafistas, maestros. Encarceló a Demetrio Vallejo, era preso político, y a Valentín Campa, y más adelante a David Alfaro Siqueiros y a Filomeno Mata en 1970. De manera que, amigos, este punto de los 6 se me hace el más importante, porque hoy en día tenemos movimientos sociales, movimientos de protesta, en los que si existiera este artículo todavía la represión sería todavía más brutal. Hay que recordar que había un partido comunista en aquel tiempo y cada vez que detenían a un estudiante le endilgaban, ¿no? Tú eres un comunista. Sí, exactamente, en este vals de las naciones, en este vals ecléctico de propuestas políticas que experimentaban la globalización, pues ser comunista era un poco más peligroso que cualquier otra cosa, ¿no? Ser señalado como comunista. Yo creo que... Trotskista. Es correcto. Yo creo que de estos pliegos petitorios, sin duda alguna, el único que definitivamente se quedó ahí para la posteridad, pero de alguna manera como para equilibrar las efervescencias sociales, pues fue justamente este. Fíjate que una de las cosas más, digamos, notorias de todo esto fue el encarcelamiento de los líderes del 68 y de cómo de alguna manera llegaron a Lecumberri sufriendo toda clase de torturas, ¿no? A mí me parece... Exactamente. Me parece que esta derogación de estos artículos, pues por lo menos ya a varios pues, rijosos o críticos al sistema, pues pudieron haberlo salvado de visitar alguna de estas cárceles, ¿no? ¿Cómo ves, que? Amigos, yo estoy en shock, ¿no? Por todo lo que están platicando. Ahorita lo que mencionó Ariel, ¿no? Es prácticamente están diciendo que es un delito manifestarse y defender tus ideales, ¿no? Aquí era, sí. Bueno, sí, claro. No, yo creo que sigue siendo, ¿no? A lo mejor ahorita derogaron esa ley, pero sigue. Puedo asegurar, la verdad no estoy seguro, pero puedo asegurar que ha de haber unas leyes ya nuevas con otra redacción, pero prácticamente diciendo lo mismo, ¿no? Que uno puede, pues es un delincuente si hace algo que altere a los demás. Y más ahora que está la generación de cristal y todo, pues ahora todo el mundo, cualquier cosita, ay no, ya me ofendí, ya es un delito, cosas así. Y sí, amigos, esto a mí me tiene súper impactado todo este tema de la masacre de 68. Fíjense que todos los temas que hemos grabado históricamente en este podcast, hemos hablado de misterios, de terror, de asesinatos, y se han prestado para el desmadre y para los chistes malos, pero la verdad me deja con un nudo en la garganta. Sí, amigo, yo considero que es bueno mencionar, yo le estoy muy agradecido a Miguel, a Mike, por haber propuesto este tema. ¿Cuál es la razón de mi agradecimiento? Hacerme un poco consciente de que estos movimientos sociales nos han legado algo muy importante que no podemos negociar bajo ninguna circunstancia, y eso es la libertad de decir lo que pensamos y queremos, y el respeto a nuestros derechos. Hay muchísimos derechos que están consagrados en la Constitución y reconocidos. No quisiera yo ahondar en estos temas jurídicos porque el podcast no se trata de eso, pero sí le quiero extender un agradecimiento a Mike. Este es un tema que me tocó fibras, me hizo sentir interesado y admirar el valor de estos estudiantes, ¿no? Yo leo la crónica de este movimiento estudiantil
y me doy cuenta que dentro de las facultades, ¿no? Universidades, facultad de Derecho, facultad de Filosofía, facultad de Ciencias o los agropecuarios, de Ciencias Agropecuarias, eran los más combativos, y dentro de ellos, pues ellos mismos se mencionan que había trotskistas, que había los peces, les decían, ¿no?, los del Partido Comunista, que había varios con fundamentalismos filosóficos. Yo digo, bueno, ya no se ve eso hoy en día, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Claro que debe haber, ¿no?, en la UNAM, en universidades de la Autónoma, aquí del Estado de Morelos, gente que ejerza esa racionalidad y ese respeto a nuestros movimientos. Me decía un maestro en un diplomado que todos los movimientos sociales en México tienen implícita la sangre y el sufrimiento de muchas personas. Por lo tanto, es de reconocer que el Mike nos sugirió este tema, que ahora nos está poniendo en contacto directo con nuestra historia y con eso que se llama ser joven, amigos. Fíjate que una de las cosas importantes que a mí el movimiento del 68 me llegó de alguna manera, por supuesto, muy diluida, porque pues no soy parte de esa generación, es precisamente la música, precisamente el rock. Yo me acuerdo el primer concierto que daba esta agrupación conformada por los ex Caifanes, que básicamente eran los mismos sin Alejandro Markovich, se reagruparon en una nueva formación que se llamó Jaguares. El primer concierto que dio esta agrupación aquí en el Auditorio Nacional, yo tuve la suerte de asistir, y hubo una canción dedicada a este movimiento del 68. Fue apoteótico como miles de almas corearon esta melodía y se unieron al grito de "No se olvida". Este concierto habrá sido, por supuesto, ya muy cercano al año 2000, y esta situación fue definitivamente conmovedora. Estas represiones y todos estos ejercicios de la libertad estudiantil pues viene de la mano de un soundtrack. Por ahí nuestro amigo Keno mencionaba algunos conciertos, algunas efervescencias culturales, como en el caso de los hippies, y obviamente todo esto tiene su parte de soundtrack y no se puede de alguna forma separar de la música rock de estos movimientos sociales. Vienen siempre acompañados de música contestataria, que al final de cuentas se expone líricas fuertes, líricas de alguna forma retadoras al sistema, y que ponen en jaque al mismo sistema, que no encuentra los vínculos, no encuentra las palabras, no encuentra los escenarios, no genera las atmósferas propicias para el diálogo con una juventud efervescente, una juventud que de alguna forma se encuentra en un momento en donde no cree en nadie y donde tampoco contribuye a un diálogo. Y esto de alguna manera hay que verlo, que es todo un movimiento social. No solamente se trata de los chicos o las chicas o el fútbol o una pelea entre escuelas, sino también el contexto histórico que señalaba Ariel, y también una revolución sexual, también una revolución del propio sistema, y que ya tocaremos en el próximo episodio de El Día de los Bestias, este movimiento del MGTOW, porque de alguna forma el sistema siempre ha jugado un papel, una parte, un ingrediente muy importante para que se generen estas situaciones. Pero también existe una situación compleja de analizar, porque al final de cuentas el sistema somos todos. Justo como acaba de decir Ariel, pues la sociedad somos todos y formamos parte de ella, ya sea autoridades y el pueblo o la gente de a pie. Y en esta comunión que se da entre estas fuerzas, en algún momento se forman energías antagónicas que desencadenan estas situaciones. El ver cómo conviven diferentes culturas o diferentes manifestaciones culturales en un mismo fin, pues es interesante. Me iba a reír porque ya estaba yo hablando como la chica esta del coral blanco.
Me vino ese meme a la memoria, pero bueno, espero que se haya entendido un poquito. Sí, amigo. Que haya Vas a ser el Lord Coral. Lord Coral. Sí. Oigan, ahorita para recordar esto que dijiste de las expresiones culturales que tienen que ver con esto y la música y el rock, les comparto unos títulos de agrupaciones que hacen un homenaje a esta cosa que pasó, no sé cómo decirle. Por ejemplo, Panteón Rococó, esta banda de ska, tiene una rola que se llama Nada Pasó, que habla acerca de este acontecimiento. Maldita Vecindad, una rola que se llama 2 de octubre. Oscar Chávez, este trovador, también hizo un corrido del 2 de octubre. Fallecido recientemente. Fernando Delgadillo, otro trovador, también tiene una rola que se llama No se olvida. Y Oscar Chávez repite, porque aparte del corrido de 2 de octubre, también tiene una rola que se llama La Masacre en Tlatelolco. Wow. El Tri no se queda atrás, tiene una rola que se llama Amor del 2 de octubre. Hay otra banda que se llama Bostik, que tiene una rola que se llama Tlatelolco 1968. Tex-Tex, una que se llama Octubre del 68. Hay una agrupación llamada Los Nacos, con K. Y también tienen una rola que se llama La Balada del Granadero. Todas estas rolas tienen que ver, tienen ese impacto social, ¿no? Del que hablábamos hace ratito, que pues no nada más impactó a todos los jóvenes estudiantes de las universidades, todos los idealistas, a todos los intelectuales, los filósofos, la gente que vela por los intereses comunes, sino también a la gente del medio artístico que pues quiere dejar testigo, ¿no? Con estas obras de lo que pasó y lo que no debemos de dejar que se repita. Excelentes recomendaciones, amigo. Ya en alguna ocasión habíamos hablado de armar un playlist con el tema del Club de los 27 y me parecería ideal, excelente, hacer otro honrando el 2 de octubre en nuestro tema del día de hoy, con todas estas sugerencias que nos acabas de dar, amigo. Pues que se arme, y estas canciones las pueden encontrar fácilmente en YouTube, no necesitan ninguna cuenta de Spotify, ni mucho menos. Mira, fíjate que a mí me gustaría como ya obviamente el tema ha sido muy masticado, hay películas, hay libros, hay el surgimiento de voces pues intelectualoides, hay gente que se ha querido ver beneficiada por parte de este movimiento, hay gente obviamente oportunistas, hay gente víctima, hay gente de todo, ¿no? Que se ha visto de alguna forma pues absorbido por la efervescencia de este movimiento y de este sanguinario episodio. Yo quiero plantear la idea de cómo olvidar, cómo dar por olvidado que esto sucedió, vale la pena, es el perdón parte del olvido, es necesario ya mirar hacia otras realidades porque sin duda que ya no somos la misma sociedad, ya incluso no es el mismo partido que gobierna. ¿Qué está pasando ahí? ¿Podemos en algún momento olvidar a 1968? Personalmente considero que no puedes negarte a la historia de tu país que indirectamente o directamente te influye como persona. Es evidente que todos estos movimientos, como bien mencionaba antes, traen consigo sacrificios, sangre, dolor y sufrimiento que sería muy injusto olvidar, ya sea porque la sociedad ya no es la misma, pero las personas seguimos siendo eso, personas, y cuando nuestra libertad se ve amenazada o cuando llegue eso a suceder, entonces vamos a actuar y vamos a tener como el parámetro o tener como la enseñanza que nos dejaron todos estos movimientos. Y claro que pudieron o no haber tenido algunos errores, puede ser, pero dejaron un paradigma importantísimo en cuestión de las libertades y de los derechos, amigo. Amigos, hay un gran dicho que se mencionan siempre las abuelitas,
los libros de historia, que dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso da pie a que es muy importante que no nos cansemos de esta conversación, de que se siga hablando año con año, para que se siga recordando. Y justamente este eslogan, ¿no?, que tiene de 2 de octubre no se olvida, pues no hay que olvidarlo para que tampoco se vuelva a repetir. Y por más manifestaciones, huelgas, movimientos sociales que tenga nuestro hermoso país, pues no se llegue a repetir semejante situación. Sí, así es. Me parece muy bien que quede el compromiso entonces de cada uno de nosotros de jamás olvidar lo que sucedió y de seguir enarbolando las condiciones necesarias para el diálogo, la fraternidad y sobre todo la paz, la concordia y de alguna manera que se tiendan todas las posibilidades, que se agoten todas las posibilidades antes de la represión, antes de que exista el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza. Sí, amigos, yo les prometo que cuando sea presidente voy a convocar al diálogo con todos. Amigo, pero podrías empezar siendo presidente del Día de los Bestias. Voy a empezar mi campaña. Sí. Pues mi voto ya lo tienes, si es que sirve de algo. El mío también. Ahí está, vamos, ya. Ganaste. Chingón. Fue un hecho rápido, o sea, no tuvo que existir un consejo que llegara a hacer el escrutinio de los votos. Me falta mi tutsibota navideña. Oigan, amigos. A menos que tú votaras por alguien más, ¿no? Ajá. Y entonces ahí ya valdría madre, ¿no? Está cabrón. Oigan, amigos, antes de avanzar a lo que es o sería la recta final, no sé, a reserva de lo que diga Mike, me gustaría leerles algo que traje, extraído de una de mis recomendaciones. No sé si tal vez alguno de ustedes la va a recomendar también, pero una crónica muy famosa, la más famosa acerca del 2 de octubre, de la que extraje un texto muy, muy pequeño. No sé si quieran que se lo lea. Sí, dale. Sí, y después nos lees tu diario personal. Ok. Tenemos curiosidad. Esto se llama Memorial de Tlatelolco, amigos, y dice así: la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo y recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mantilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Esto es algo de Rosario Castellanos, amigos. Verga. Genial. Sí, mira, yo creo que de alguna manera es muy complicado transmitir este mensaje de indignación a las nuevas generaciones. Yo he tratado de alguna manera de tocar estos temas con los jóvenes y lamentablemente no se comprende, no se comprende el por qué este nivel de indignación, ¿sí? Y es a donde quería tratar de encontrar estos nuevos mecanismos para establecer puentes de diálogo.
las nuevas generaciones y las generaciones que de alguna forma todavía nos tocó esta indignación por nuestros gobernantes y por esta dictadura perfecta. Yo creo que ese es el reto de transmitir esta indignación a los nuevos jóvenes para que estas condiciones no se vuelvan a gestar en nuestro país. Así es. Muy bien, amigos, sabias palabras. Pues vamos a caer ya en esta recta final, como siempre, con muchísimo respeto, tratando de tocar estos temas complicados. Hay gente que vivió muy de cerca el movimiento y que todavía habita por ahí en nuestro amado país y que de alguna manera pues deben de sentirse muy contrariados con eventos como Ayotzinapa y que siguen estando en el ostracismo de nuestras autoridades. La recomendación del bestia de Mike. Yo quiero recomendar, ya para entrar en este tema de las recomendaciones, pues toda la obra de José Revueltas, un escritor mexicano que justamente murió en el 76, más sin embargo fue uno de los participantes, uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68 y que estuvo preso en Lecumberri. Justamente ahí escribió una obra célebre que se llama El Apando y que fue publicado en el 69. José Revueltas la escribe entre febrero y marzo de ese mismo año en la celda que ocupaba en la cárcel preventiva de Lecumberri. Es como este destilado de rencor y odio que José Revueltas logra extraer de su experiencia como líder estudiantil de este movimiento, y recordar que es un escritor mexicano que estuvo preso por esta situación, junto con otros más, como por ejemplo Pablo Neruda y Efraín Huerta, ¿no? Como estos grandes íconos de la literatura nacional que de alguna manera por ahí estuvieron lamentablemente presos, precisamente por este artículo que hoy, afortunadamente y gracias a estos muchachos, ha sido derogado. Pues ahí está mi recomendación. Nos vamos con el maestro José Revueltas. Excelente, amigo. Sí. Yo ya estoy esperando a José Revueltas que entre ahorita al aire a platicarnos algo, no sé. A ver, deja de ser un polvo. En vivo desde Lecumberri, el maestro. Y en vivo, mandamos micrófonos a el más allá para contactar con José Revueltas. Oye, amigo, el Lecumberri ahorita es el Archivo General de la Nación, ¿verdad? El Palacio Negro. Sí, el mismísimo Palacio Negro de Lecumberri. Oigan, haciendo un paréntesis en las recomendaciones, este es un buen tema, ¿no? Lugares con alta carga energética, como es Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. La misma Plaza de las Tres Culturas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, ¿alguno de ustedes ha estado en estos lugares? Yo te iba a preguntar, en el archivo sí, en la Plaza de las Tres Culturas hace muchísimos años, ahora que estuvimos haciendo la investigación para este episodio, sí me dieron ganas de dar una vuelta por ahí para ver el edificio Chihuahua y todo ahí. Bueno, les iba a contar que mi abuelita cuenta que ella en los años 80s vivió una temporada ahí en Tlatelolco, en unos departamentitos, seguramente ahí cerca de la Plaza de las Tres Culturas, pero bueno, ella es muy ajena a eso, ¿no? Ahí en la década de los 80s, pero pues yo nunca he estado en un lugar así con esas tremendas cargas energéticas, como dices. Oye, güey, hay que ir y abrimos la aplicación de Randonáutica, güey, a ver qué pedo. Ya, tentar doblemente al diablo. Sí, güey. Bueno, pues dale, que no. La recomendación del bestia de Keno. Amigos, yo les quiero hacer algunas recomendaciones. Fíjense que cada 2 de octubre, cuando se acerca la fecha, en todos los medios públicos del país se transmite o se retransmite una serie que produjo la UNAM, TV UNAM, una serie documental
son 5 o 6 capítulos donde son puros testimonios de la gente que vivió ahí en cerca o que fue testigo de este acontecimiento tan feo. Por cuestiones de trabajo yo siempre me la he aventado y hay años que no pelo mucho, hay años que sí, pero siempre es como muy impactante y no pierde vigencia. Ese es, yo los invito a que en donde estén escuchando se acerquen a su medio público local. Aquí, por ejemplo, en Morelos tenemos al Instituto Morelense Radio y Televisión, que cada año también retransmite esta serie documental. En la Ciudad de México y está TV UNAM, el Politécnico, y todos se unen para dar a conocer este tipo de material documental. ¿Cómo se llama? Esa es mi primera. No me acuerdo cómo se llama, algo así del 2 de octubre no se olvida, una cosa así. Ok. Algo parecido, no me acuerdo bien. Sí. Pero bueno, es de ley que la pasan, ¿no? También es de ley que pasen una película dirigida por Jorge Pons, filmada en 1989, y papá, me refiero a Rojo Amanecer, sí, que narra precisamente lo vivido en ese día en ojos de una familia que vive en esos edificios cercanos. Dramática, una dramatización muy cruel, la verdad, donde pues, cuenta la historia, ¿no?, de una familia que vive ahí, clase mediera, en el departamento frente a la Plaza de las Tres Culturas, pero 2 de los hijos de esta familia son estudiantes y aparte son participantes de este movimiento estudiantil. Entonces, bueno, pues toda la vida de la familia se ve involucrada en estos hechos, ¿no? Y bueno, no les voy a spoilerear la película, pero como dato curioso, ganó un Ariel, ¿no?, a mejor película en 1989. Obviamente sí. Salen los hermanos Bichir, como cualquier película mexicana, y esta te la ponen yo creo que en todas las escuelas. Pero de morritos, ¿no? Interesante verla, ¿no? Sí, claro, es del 89. Sale María Rojo, ¿no? También. Sí, sale María Rojo, Eduardo Palomo, y las productores son nada más y nada menos que Héctor Bonilla y Valentín Trujillo. El perro callejero, San Valentín Trujillo. Así es. Otra recomendación que les quiero hacer, que a lo mejor no tiene nada que ver con este suceso, pero vamos a ponerlo un poquito en contexto, vamos a forzar tantito. Me refiero a la película llamada El Bulto. Es una película mexicana de 1991, dirigida por Gabriel Retes, y bueno, trata sobre pues, un güey que es fotógrafo izquierdista que cubre la matanza del Jueves de Corpus, ahí del Halconazo en el 71. Lo golpean horrible los paramilitares del gobierno y queda en coma, pero un coma que le dura 20 años. Cuando despierta, pues está con su familia, y la película trata de cómo empieza a adaptarse a este nuevo mundo, ¿no?, que ahora le toca vivir a este personaje. Y todo esto, cuando él pensaba, ¿no?, que él tiene 20 años más, pero sigue teniendo esa alma de estudiante, de joven, que está culpando al gobierno de todos estos atentados contra a su generación. A él le pasó con lo de Corpus Christi, Jueves de Corpus, que fue el 10 de junio de 1971, un par de años después de lo que pasó en el 68 y de todos estos movimientos estudiantiles que hubo. Entonces, forzando un poquito la relación con esto, pues en esta película puedes ver cómo ha cambiado el mundo y cómo afectó socialmente todos estos movimientos, así como lo hablábamos hace ratito, y cómo una persona que pues prácticamente viajó en el tiempo está viviendo estos cambios que vimos nosotros de una manera muy paulatina, y él pues, lo vio de putazo, ¿no? Cosas donde me acuerdo bien cuando estaba viendo esa película, que está hablando con uno de sus antiguos amigos, ¿no? Ya adulto, godín, trabajador de alguna empresa de gobierno, y le está platicando, ¿sabes qué? Es que los tiempos han cambiado, tenemos un gran presidente, pero hasta dice,
dice algo así como que es que nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari es el mejor presidente del mundo. Y el otro pues le reclama que cómo es posible si es parte del gobierno opresor y la chingada y no sé qué. Y pues hay varias discusiones, ¿no? Porque él sigue teniendo esta mentalidad. Película es protagonizada por Gabriel Retes, Héctor Bonilla, Lourdes Elizarrarás y bueno, varias luminarias de la época. Les recuerdo que es de 1991 y aunque tiene una temática muy fuerte, es del género de comedia costumbrista. Así le dice. Así está chida. Hablando del tema de la represión, ¿no? También. Así es, amigo. Y ya, bueno, son partes de mis recomendaciones para checar estos días, que no se les olvide, y también disfrutar de un cine mexicano al que no estamos acostumbrados. Lamento decirles que en estas películas no sale ni Omar Chaparro ni Marta Gareda, ¿no? Entonces, lamento decepcionarlos, pero en el cine mexicano no nada más son este par de actores. Excelentes recomendaciones, sí, amigo. Sí, es real esta situación, esta presencia de constante de algunos actores que acaparan la pantalla. Pues bien, pues yo creo que hemos llegado al final de este episodio, un episodio... Pero me faltan de recomendaciones las mías, amigo. Ah, caray. A ver, perdón, parte de la presión, estamos... Sí, estás reprimiendo a este joven idealista llamado Ariel. Miguel Ángel Díaz Ordaz. Aquí, a ver, Ariel Echeverría, el micrófono es tuyo. Ahí va pues. La recomendación del bestia de Ariel. Yo quiero recomendar échate un Arielazo. Dos novelas crónicas de este movimiento del 68. Una es de Luis González de Alba, se llama Los días, los años. Es una crónica descarnada de este personaje que participó en el movimiento y que escribió en los 2 años que estuvo preso en Lecumberri. Él trágicamente se suicidó en el 2016, se dio un balazo en la cabeza. Le decían el Lábaro, era estudiante de psicología en la UNAM y presidente de la Sociedad de Alumnos. Cuando el batallón Olimpia irrumpió en el edificio Chihuahua, él masticó las páginas de su agenda para que no pudieran encontrar a ninguno de sus compañeros. El Mano Blanca que lo detuvo le quitó los zapatos, vio cómo a otros compañeros los dejaban sin ropa y se puso a pensar que los militares hacían estas cosas para evitar que los estudiantes pudieran escaparse. Tendido sobre los pasillos del edificio Chihuahua, había visto correr un río de sangre y se tocó el pecho porque pensó que él era el herido. También le escuchó los tiros en el campo militar. Escribió en este tiempo en Lecumberri la novela testimonial que se llama precisamente Los días y los años, y ahí platica abiertamente, ¿no?, de cómo eran sus días en Lecumberri, en las crujías. El inicio de la novela está excelente, es mi primera recomendación. ¿Sí? Amigo, Luis de Alba es el mismísimo Juan Camaney, el ratón Crispín, no. El McCloy Jackson. Pero no, este es Luis González de Alba y aquel es nada más Luis de Alba. Para no confundirlo, el Juan Penas. Sí, bueno, y mi segunda recomendación es el libro más leído acerca del movimiento del 68, que se llama La noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska, que reúne una serie de testimoniales de amas de casa, estudiantes, líderes del Consejo Nacional de Huelga, maestros, líderes sindicales, que te van pintando cómo fue todo el movimiento. La primera parte, que se llama algo así como Tenemos la calle o Logramos la calle, y la segunda, que habla específicamente de la noche de Tlatelolco.
Esas son mis dos recomendaciones para leer, y para observar tengo una que se encuentra en Amazon Prime, de una serie que se llama Un extraño enemigo, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y dirigida por Gabriel Ripstein. No sé si sea hijo de Arturo Ripstein, donde nos narra las aventuras, digámoslo así, de un, pues del encargado de la siniestra Dirección Federal de Seguridad y de todo el movimiento estudiantil del 68, amigos. Esas son mis recomendaciones para este muy complicado episodio. Muy complicado, y discúlpame que te andábamos ahí dejando muy bien, amigo. la ley mordaza. Fíjate que yo quería hablar de este personaje, pero definitivamente es meterse en muchos vericuetos, y de su enemistad con Elenita Poniatowska, de alguna manera las razones de su muerte y demás, pero definitivamente es entrar en terrenos que ya forman parte más como del chisme, como de, no sé, no consideré pertinente para nuestro podcast El Día de los Bestias entrar en esas vicisitudes, ¿no? Pues sí, amigo, pero a pesar de lo complicado ya pusimos el granito de arena para que, pues, por lo menos nuestros 18 suscriptores nos apoyen, no olvidando el 2 de octubre. Sí, amigos, estos 18 suscriptores hay que recordar que ya son más apóstoles que apóstoles presentes en la última cena, así que ya podemos decir que somos más populares que Jesús. Estaba ¿sí? Sí, pues es que es el presidente, amigo, por eso tiene esos atrevimientos. El caso aquí es que estos 18 suscriptores, a lo mejor como 10 somos nosotros mismos, ¿no? Sí. No, la verdad yo esto no lo he compartido con mi familia porque qué perroso que me escuchen decir tanta pendejada. Más bien sí, yo sí tengo la fe que sean suscriptores reales, ¿no? De gente que realmente le guste, pues, taladrarse los oídos con tanta estupidez. Al final de cuentas, como dice Ariel, pusimos nuestro granito de arena para que el 2 de octubre no se olvide. Y a mí me parece muy desafiante el hecho de transmitir un mensaje que, aunque suene a viejo, sigue siendo vigente y sigue siendo importante a las nuevas generaciones que ya no están experimentando esta tensión, esa deuda social del gobierno con la gente, porque este partido hegemónico pues ya no existe, y de alguna manera es muy difícil compartir este mismo sentimiento, y creo que el reto es llevar este mensaje de paz y de crecimiento social hacia una nueva generación que, como decías tú, que no, pues tiene otros intereses, tiene una piel muy sensible en algunos casos, y simple y sencillamente otros sentimientos que ya platicaremos en algún otro programa. Por lo pronto, pues está llegando a su fin, ¿no? El episodio número 8. ¿Algo más que agregar, amigos? Pues nada más que nuestros 18 suscriptores sigan recomendando este maravilloso podcast, El Día de los Bestias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram y obviamente en Spotify y en YouTube. Suscríbanse, denle like y compartan. Sí, amigo, pues yo también me despido por esta semana. Me dio mucho gusto compartir otra vez con ustedes el micrófono de mi teléfono celular, y solamente hacemos mención de que de manera rapidísima estamos a punto, en vías de terminar nuestra primer temporada inaugural de este podcast que se llama El Día de los Bestias. El siguiente episodio es el penúltimo, un episodio que trataremos también un tema bastante complejo, con todo el debido respeto que se merece, y finalizaremos nuestra temporada con el episodio 10. Estamos preparando también el tema. Amigos, amigas, síganos, como mencionaba Eugenio, todas nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy de mi parte. Yo soy Ariel, los saludo, me despido desde la zona 0 del COVID en Cuernavaca, Morelos. Adiós. Buenas noches, bestias. Nos escuchamos la próxima semana. Yo solamente para decirles Mike, que muchas gracias por escucharnos.
estos 18 subscribers, como le llaman allá en el otro lado, en el otro país, pues que siga creciendo, que se sigan sumando, que sigan compartiendo este mensaje de reflexión, y nos vemos pues en otro día, en otro momento. Adiós. Ahora que se escucha como que ya colgaste el teléfono. Eres una máquina de FX.